Hola, muy buenos días. Estamos de nuevo en el noticiario de todos los lunes y además hoy, antes de empezar con las noticias, vamos a darle la primicia que acaba de comunicar. Están empezando a recoger la mayoría de medios, pero no todos todavía, y es la decisión de Donald Trump de subir los aranceles al acero y al aluminio un 25% de forma inmediata. Exactamente esto pasó en la primera medida que tomó Donald Trump en el 2017 con respecto a la Unión Europea, fue subir esto, un 25% en el acero, pero solo un 10% en el aluminio, esta vez 25 y 25. Y además dice que nos vayamos preparando porque acaba de tomar también la decisión de comunicarle a la OCDE que se retira del acuerdo en el cual se había pactado por 138 países que las grandes multinacionales americanas que estuviesen en diferentes territorios iban a pagar, siempre que facturasen 750 millones de euros, un 15% sobre esa cifra de negocio. ¿Esto qué significa? Que lo va a poner como moneda de cambio, pero no nos olvidemos que es que la Unión Europea la acaba de poner en marcha el 1 de enero del 2025. O sea que empezamos el noticiario con dos noticias que no estaban previstas que se las contase. Así que vayamos a por la primera, porque la primera va de nuestro campo, de nuestra agricultura. Nuestra agricultura se nos muere. ¿Y por qué se nos muere? Muy sencillo. Es decir, todo lo que ha sido el Pacto Verde, establecido desde el año 2019 al 2024, ha afectado de forma sustancial al modelo agrícola de la Unión Europea. Nosotros llevamos muchos años en crisis en la agricultura. Ya solo tenemos menos de 700.000 trabajadores en estos momentos en el sector primario. Si venimos a primeros de siglo estar muy cerquita de los de 2 millones, en estos momentos no quedan ni 700.000 trabajadores y encima nos acaban de contar que el agro español ha perdido en los últimos 3 años 14.300 empresas según la propia estadística del gobierno. Esto es una auténtica barbaridad. 14.300 pequeñas y medianas empresas perdidas en el sector agrícola van a tener un impacto a medio y largo plazo para nuestra economía tremendo. Y además en algo que es vital, que es tener la capacidad de que si mañana viene una pandemia o cualquier otra crisis de ese estilo, seamos capaces de autoabastecernos de alimentos. Vayamos a por la segunda, porque la segunda es una crisis de huevos. Y perdónenme ustedes la expresión, pero es que es así. Es decir, estamos hablando de que en Estados Unidos hay una crisis con los huevos. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad de aviar que está en estos momentos reduciendo la producción de huevos en Estados Unidos y estos han pasado de costar prácticamente $2 a llegar a un precio de la docena de $9. Y además, los grandes superficies solo venden de docena en docena en cada una de las visitas a los centros, a las grandes zonas de distribución, los Walmart, ese tipo de grandes supermercados. Es decir, Estados Unidos tiene un problema y además no sabe ni cómo afrontar el problema para resolverlo porque los propios avicultores estadounidenses son los que exportan huevos a Canadá y a México. ¿Qué sucede? España, que no tenemos ese problema, la docena de huevos ha pasado en los últimos meses de costar menos de €1 a costar ya más de €2 y tiene cogida la racha de no parar. Se nos va a convertir en el próximo problema que teníamos con el aceite, va a ser en estos problemas un problema de huevos. Vayamos a por la tercera noticia. En Europa y en España fundamentalmente hay pánico por lo que puede ser la inversión extranjera en nuestro país. Es decir, tememos un auténtico desplome de la inversión. Es decir, ¿por qué? Pues porque en estos momentos todo el mundo sabe las ganas que Donald Trump nos tiene al gobierno de la nación. Tenemos que recordar que España llegó a tener en el año 2018 más de 60.000 millones de euros de inversión extranjera, que el año pasado, no están los datos definitivos, pero no se superó en demasía los 20.000 millones y hay temor porque incluso esa cifra llegue casi a desaparecer. ¿Por qué?
entre los problemas con Donald Trump, más la inseguridad jurídica que tiene el gobierno, más la mala fama de incumplimiento de sus compromisos, pueden hacer que desaparezca completamente la inversión extranjera en nuestro país. Vayamos a por la cuarta noticia porque el tema es muy serio. La patronal, con el tema de la reducción de la jornada laboral, estima que esto va a costarle, es decir, a todas las empresas 2.000 euros por trabajador. Pero hay un tema que me preocupa muchísimo más, y es que el gobierno multará con hasta 10.000 euros por empleado a las empresas que incumplan esta nueva medida. Vamos a ver para que le quede bien claro, es decir, a nuestro gobierno. Multar con 10.000 euros es una auténtica barbaridad y se lo pongan y se lo tienen que poner y se lo tienen que mirar. Una micropyme con 10 empleados, que es hasta lo que es la micropyme, tener que pagar 100.000 euros en un momento determinado en una multa significa comerse los salarios de 3 meses. Yo no conozco ninguna micropyme que en estos momentos tenga en caja, es decir, 3 veces la nómina de sus trabajadores. Las micropymes viven al día, y esto nuestro gobierno, la Yolanda Díaz y el señor presidente del gobierno no se enteran. Si estas leyes a quien van a hacer daño no son a los Telefónicas, no son a los BBVA, no son a los Santander, no son a las grandes empresas de este país, que ya muchas de ellas tienen acuerdos con los sindicatos y con los comités de empresas en donde están trabajando ya 37 horas y media o incluso menos, en donde además se permite el teletrabajo. Esto afecta directamente a las muy pequeñas y medianas empresas de nuestro país, a las cuales las puede dejar tocadas. Y si encima las multamos, ya no te quiero ni contar. Vamos a ver cómo caen, y van a caer no como la subida del precio de los huevos, sino como moscas en verano. Así que, por favor, piénsenselo ustedes 2 veces antes de hundir el tejido de las pequeñas y medianas empresas. Y miren ustedes la quinta noticia, que va muy en la línea de lo que estoy contando. Es decir, en estos momentos, las horas extras superan los 7 millones de euros a la semana. ¿Se ha enterado usted, señora Díaz? 7 millones de horas, de horas extras a la semana. ¿Sabe por qué se producen ustedes las horas extras? Por necesidades del guión, es decir, por necesidades de las empresas. Las empresas españolas, las pequeñas sobre todo, en lugar de contratar a gente nueva, prefieren, es decir, pagar un poquito más a los trabajadores que ya están en plantilla para que les resuelvan los problemas puntuales que pueden llegar a tener, y por lo tanto tiran de ellos de acuerdo a lo que se les permite, que son las 80 horas extras al año. Es decir, utilizar a los trabajadores en esas 80 horas extras al año le permite muchas veces salir de los problemas que tiene una pequeña y mediana empresa. Pero la ministra, ahí, esa tonta del bote que no se entera de nada, pues resulta decir que ahora tampoco se entera de que ya estamos trabajando 7 millones de horas extras a la semana. Madre mía, la verdad es que esto es de preocupar y de forma sustancial, porque lo que se nos viene encima en los próximos meses, como se apruebe esta medida en el Congreso de los Diputados, vamos a saber lo que va a ser bueno, sobre todo en el hundimiento de muchas pequeñas y medianas empresas. Vayamos a la sexta noticia, y es clarísimamente una toma de decisión que ha realizado el gobierno de Xi Jinping para atacar directamente a los Estados Unidos y ponerle firme. Es decir, el gobierno de Pekín, a principios del mes de diciembre, ha decidido establecer la prohibición de enviar galio, germanio, antimonio y materiales superduros al otro lado del Pacífico, que tiene nombre, es Estados Unidos, y ha endurecido las normas sobre la exportación de grafito. Todos estos materiales sirven para la producción de microchips, es decir, todos esos chips que produce Intel, Nvidia, Qualcomm, etcétera, todas las grandes compañías americanas de productoras de chips, es decir, que se utilizan en estos momentos no solo para los ordenadores, sino para todo lo que es el montaje de los sistemas de inteligencia artificial, que están basados en ordenadores que usan esos chips. Es decir, en estos momentos
ha decidido, y es el mayor productor del galio, produce como el 50% de la producción mundial, del germanio y del antimonio, muy cerca de esas cifras. Y además, como todavía puede necesitar más, tiene acuerdos con los países que producen este tipo de productos para tener el derecho de las importaciones en China. Ha tomado una medida que a Estados Unidos y a las empresas americanas les va a costar muy duro y que lo va a utilizar sin duda el gobierno chino como moneda de cambio a la hora de la negociación con el tema de los aranceles para los productos chinos. Veremos en qué termina toda esta batalla, porque la batalla se avecina y podemos decir que va a ser una batalla con sangre. Una batalla muy dura y tengo enorme interés en ver qué sucede y se les mantendré permanentemente informados en este noticiario de lo que suceda entre Estados Unidos y China en este tipo de productos. Europa no se ve demasiado afectada porque Europa en estos momentos no producimos prácticamente chips, excepto en Irlanda, que hay una fábrica de Intel que sí los produce, pero que parece ser que en estos momentos todavía tiene cubierto sus necesidades para los próximos meses. Vamos a por la octava noticia. Yo no sé si von der Leyen se ha tomado algo cuando ha tomado esta decisión. Intentar imponer que en el 2030 todos los coches de empresa sean eléctricos es haberse fumado un canuto de hierba antes de tomar esta decisión. Vamos a ver, porque hay veces que yo creo que se piensa el ladrón que todos son de su condición. Von der Leyen claro que tiene un coche, por supuesto, de protocolo. Y por supuesto que los altos ejecutivos de las empresas también tienen coches de empresa, pero hay muchos coches de empresa que son para los departamentos comerciales que tienen que viajar a lo largo del país para vender los productos de las empresas. No son coches de lujo. Los coches de lujo son solo para los altos ejecutivos, como ella misma. Que ella se quiere poner para sí misma un coche eléctrico, pues me parece estupendo. Que se lo quiere imponer a los presidentes de las grandes multinacionales o de las grandes empresas del IBEX, pues me parece estupendo. Pero para absolutamente todos los coches de empresa, vuelvo a repetir, esto es haberse bebido una botella de whisky o haberse fumado un canuto. Oiga, por favor, que es que hay mucha gente que utiliza ese coche para viajar, para intentar vender los productos de su empresa. ¿Se da usted cuenta de que en nuestro país y en la mayoría de los países de la Unión Europea todavía no hay electrolineras suficientes para cargar los coches eléctricos y que si usted obliga a esto, además la pérdida de efectividad en el tiempo que se toma en cargar un coche eléctrico, ¿quién corre con ese gasto? ¿Quién corre con ese coste? Usted no, lo corren las empresas y como siempre son las paganas de todas las ideas estúpidas, de todos los estúpidos que hay en la política del mundo mundial, incluido en la Unión Europea y especialmente en la Unión Europea. Por favor, deje de beber o deje de fumar porque ya está bien, es decir, con este tipo de ideas, es decir, que a usted le gustarán mucho y se cree que le vienen muy bien para apuntarse tantos, pero lo único que hace es hacer daño, es decir, en sí directamente a todas las empresas. Vamos a por la noticia número 8 porque este es un problema endémico en nuestro país. Vamos a ver, España supera por octavo mes consecutivo el paro juvenil a Grecia. Pero no es que la supere, es que por octavo mes consecutivo, es que Grecia ya es el cuarto país en paro juvenil. El número 1 es España con el 25%, el número 2 es Suecia y el número 3 Luxemburgo. ¿Y no saben ustedes quién es el número 27 de la Unión Europea? Pues Alemania, que solo tiene un 6,4% de paro juvenil, mientras España tenemos el 25,3%. ¿Se ha enterado usted, señora Díaz? El 25% en paro juvenil. Sí, eso quiere decir que tenemos 451.000 jóvenes en estos momentos en paro y que además sí, esto significa que de cada 4 jóvenes menores de 25, uno está en paro intentando buscar trabajo. ¿Y qué hace usted?
reducir la jornada laboral, cargarse pequeñas y medianas empresas, es decir, hacerles la vida imposible. Pues vamos a conseguir un empleo juvenil por el forro de ya sabe usted de dónde, que no se lo quiero decir a los espectadores por si acaso esto lo ven en hora que pueden verle los niños. Y vamos a la novena porque esto también es Partido Socialista en su pura esencia. El Tribunal de Cuentas acaba de detectar y acaba de comunicar que los datos de la Junta de Extremadura han ocultado en el año 2022 un agujero de 166 millones de euros. Certifica que el déficit presupuestario fue de 334 millones y no de 168, como figuraban en las cuentas maquilladas por la Junta de Extremadura del Partido Socialista. El Partido Socialista es un especialista en hacer este tipo de cosas. Ya Zapatero dejó un enorme pufo del 3,5% de déficit a la administración de Mariano Rajoy, que tuvo que reconocer ese déficit con la aquiescencia de Eurostat, y ahora se lo tiene que comer también en estos momentos María Guardiola, porque esto le afecta al resultado, porque al cambiar las cuentas cambia absolutamente todo. El Partido Socialista es especialista en esto, y lo peor de todo, ¿qué pasa con ese señor que aparece ahí en la foto? ¿A la cárcel? Pues no, señores, no. Resulta que se va de rositas. No ha pasado nada. Oiga, que ha hecho un fraude, ha cometido un fraude de ley al declarar 168 millones de déficit cuando eran 334 millones lo que realmente tenía desde el punto de vista contable, y lo ha ocultado adrede. A la cárcel. Estos políticos deben de ir a la cárcel, sí o sí, y deberíamos de establecer una ley en la cual cuando un político comete esto, debe ser inmediatamente juzgado y procesado. Y por último, vamos a por otra noticia que al comunismo de nuestro país le debe de estar en estos momentos saliendo urticaria. De acuerdo a la petición que ha hecho Donald Trump a la OTAN, todos los países miembros de la Unión Europea deberían de subir, hasta el 5% el esfuerzo dedicado a defensa. ¿Sabe lo que significa, según informan en Voz Populi, esto para España? Que tendríamos que dedicarle 4.500 millones de euros más al mes a defensa. 4.500 millones de euros más al mes son nada más que 52.000 millones de euros más al año. ¿De dónde vamos a sacar nosotros este dinero sin bajar el gasto público? ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez está capacitado para bajar 50.000 millones de euros el gasto público? Yo soy capaz de decirle dónde tiene que hacerlo, porque para eso está el próximo libro que saldrá, ya hablaremos la semana que viene de él, se llama El ocaso del estado del bienestar, que he escrito con Ignacio Vasco, y cuento que tenemos en estos momentos un gasto político de 160.000 millones, pero no hay voluntad por parte de este gobierno de reducir esos 50.000 millones, 60.000, 160.000 millones de gasto político para poder dedicarlo a otros temas. Aparte de eso, no se lo iban a aprobar en su propio gobierno. Él está gobernando con comunistas y los comunistas no están por la labor de incrementar el gasto en defensa. Vamos a ver lo que pasa, porque en este tema Donald Trump también se va a poner muy burro. Hemos empezado abriendo con noticias de Trump, terminamos cerrando con noticias de Trump. Trump está en todas las portadas en estos momentos. Hoy leía muy temprano que dicen que es un perro ladrador, poco mordedor. Yo no me fiaría nada de este perro ladrador, porque hay veces que sí, que solo amenaza, pero al final consigue muchas cosas. Y si no, que se lo digan a Sheinbaum y a Trudeau, es decir, que están colocando 10.000 personas más a lo largo de las fronteras para evitar el tráfico de fentanilo y que entre esa droga en Estados Unidos, que es uno de los objetivos de Trump. Y está claro que se la han comido enterita, y si no, pregúntenle también a Petro, es decir, que le gusta mucho el whisky, y que se está llevando todos los ilegales colombianos y se los está recibiendo en Colombia sin ningún tipo de problema. Trump
Le podremos criticar muchas cosas, hay cosas que hace muy bien y hay algunas otras cosas que hace peor, pero desde luego, es decir, quien se crea, es decir, que no va a hacer lo que tenga que hacer en favor de su país, es que no le conoce lo suficiente. Hasta aquí hemos llegado, nos veremos en el próximo noticiario la semana que viene, espero que estas noticias les hayan interesado y ya saben ustedes, si esto les gusta, no se olviden de compartirlo por las redes sociales y ya saben dónde les volvemos a esperar en el próximo noticiario, si el gobierno lo permite.